Seguimos y vamos en el mismo tema de la política. La verdad es que en el Universal sorprendentemente se filtró una información en el sentido de que un miembro del gabinete del gobernador Erubiel Ávila Villegas estaba siendo investigado por actos de corrupción, y la verdad es que como se da en este contexto de la lucha preelectoral, pues hay muchas especulaciones. No Sí. dicen quién, sobre todo. Sí, sobre todo eso, ¿no? Es una columna importante, por supuesto, en un medio nacional que cumple con su cometido, pues, al publicarse, que evidentemente no es cualquier cosa que supuestamente existe una investigación penal hacia un integrante de gabinete, quiere decir que es un alto funcionario, aunque pues no se sabe el nombre. Ahora yo creo que independientemente de que tengan base las acusaciones o no, esto tiene que ver con la lucha interna del PRI por la postulación para el gobernador, ¿no? Yo creo que sin eso no saldría esto. Ahora el Universal es un medio influyente, poderoso, y difícilmente iba a publicar una filtración que no tuviera base, que no tuviera sustento. Yo creo que debe haber una acusación penal ahí contra uno del gabinete, y el peor es que ahora pues va a haber sospecha contra todos. Como no se sabe quién es, esa es la injusticia, ¿no? Sí, evidentemente cumple con sus cometidos justamente porque aparece en un medio nacional, cumple con generar incertidumbre, pero también es un mensaje hacia el gobierno de Erubiel Ávila. Pudiera hacerte un estate quieto, ¿no? Pudiera ser. Y está también el caso de, aquí anduvo López Obrador, ¿no? Andrés Manuel estuvo aquí este fin de semana, visitó el Valle de Toluca el domingo, hizo, varios señalamientos, el más importante, por supuesto, en torno al gasolinazo, señalando y llamando no solamente a los diputados federales de Morena, sino también a los de los otros partidos políticos, a que actúen como verdaderos representantes populares, citen a un periodo extraordinario para modificar la ley de ingresos y eviten que en febrero el gasolinazo sea mayor, porque es cierto, los precios no se van a quedar así, todavía pueden aumentar. Entonces, él está haciendo un llamado, aunque pues el PRI ya había expresado su rechazo, habrá que ver qué es lo que sucede, ¿no? con los partidos de oposición. Sí. Y en este mismo tema del gasolinazo, el presidente Peña se lanzó contra de Calderón. También esto tenemos que verlo en el contexto de la lucha por el 2018, la presidencial, ¿no? Lo acusó de que en su sexenio Calderón despilfarró, entregó en subsidios 1 billón de pesos. Y la verdad es que sí es cierto, eso no está mintiendo Peña. Pero Ernesto Cordero, incluso la mujer de Calderón, Margarita Calderón, también le contestaron, y sobre todo Cordero fue durísimo diciéndole que estaba buscando culpables de la falta de capacidad para gobernar, de la corrupción, de la impunidad, de la ineficacia y de cómo está el país sin rumbo. O sea, desafortunadamente tanto Peña como también Cordero tienen razón, para desgracia de los mexicanos, ¿eh? Así es, la verdad es que también los gobiernos panistas tuvieron excedentes petroleros envidiables, recursos que lamentablemente tampoco se vieron en inversiones fuertes que en este momento se pudiera decir, ahí está el dinero que salió del petróleo en ese momento. Y por otro lado, las acusaciones que ha hecho y sigue haciendo también, por ejemplo, López Obrador, en el sentido de que ninguno de los gobiernos priistas ni panistas se preocuparon por construir refinerías, a pesar de que México es un país productor de petróleo. En eso también tienen razón. Y las acusaciones de corrupción y de ineficacia al gobierno de Enrique Peña, pues lamentablemente también son ciertas. Sobre todo también la impunidad. No hay corrupto. A Pemex lo quebró la corrupción y no hay corruptos presos. Y ahí los gobiernos panistas, por ejemplo, tendrían que haber tenido mayores armas, ningún compromiso para poder actuar, y lamentablemente vemos que los líderes petroleros pues han sido premiados hasta con cargos populares. Sí, claro. Y se ha demostrado que viven con con lujos y demás que con su salario no podían Se tener. acumularon fortunas increíbles a la luz de los ingresos de cada quien y de la Ni capacidad de ahorro. investigados, ni sancionados. Hay una impunidad tremenda con el saqueo que hubo lamentablemente a Pemex, porque de otra manera no se entiende cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? En la que Pemex ya no es redituable. Hay culpables y tan impunes, y van a seguir impunes. Y ambos, tanto el PAN como el PRI, han tenido responsabilidad en esto, por supuesto. Y sin duda, legisladores de prácticamente todos los partidos que también han avalado algunas cuestiones. Definitivamente. Y te leo, el Espectador, el semanario hermano, patrocinador, por cierto, de Jornada 30, cumple 12 años hoy, y dentro de su suplemento cultural sacó una información interesante de cómo también el propio mundo se ha empobrecido en cuanto a buenos liderazgos y también de malos liderazgos. En 12 años que lleva, hicimos un recuento muy a grandes rasgos, y habló de que se murió Margaret Thatcher, ¿no? La creadora del neoliberalismo y lo que estamos viviendo en estos momentos a nivel mundial. Se murió también Nelson Mandela, que es el padre de la nueva Sudáfrica. Se murió, pues desde luego, Fidel Castro. Se murió los líderes del Medio Oriente, Gaddafi y Hussein. Se murió Hugo Chávez.
y incluso se murió Osama, ¿cómo se llama? Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, y de luego también el fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que era Manuel Marulanda. Él era la Fuerza Armada Revolucionaria, es la guerrilla más activa, más antigua del mundo, y él era el guerrillero de más edad también en el mundo, o sea que también falleció este año, ¿no? Sí, y además Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro, sobre todo. Este año también. Mario Soares, que acaba de morir apenas en estos días, que fue también pieza clave en la transición democrática de la dictadura de Portugal a la democracia. Y lo mismo también que Adolfo Suárez en España después de que murió Franco, ¿no? O sea, personajes de verdad que hicieron historia, que modificaron la cara del planeta, murieron para bien o para mal, porque también murió Pinochet. Sí, el dictador sanguinario más grande que ha tenido América Latina, ¿no? Sí, personajes diferentes, personajes también controvertidos, por supuesto, como el propio Fidel Castro, que podrá tener muchos que lo defienden, también muchos que lo atacan, pero bueno, que han sido personajes que han marcado el rumbo de la historia en diferentes momentos, en diferentes países, por supuesto. Y desaparecieron en estos 12 años. Los últimos 12 años. Pérdidas importantes y bueno, sin contar las que hemos dicho también en temas como la cultura, escritores, creadores y demás, ¿no? Y desde luego vamos a referirnos ya empezó el torneo de fútbol, el nuevo torneo que le dicen de clausura, debía ser de apertura porque va empezando el año, y desde luego pues para muchos ya terminó ese vacío existencial que sentía, y aquí el Toluca empezó bien porque corrió 4-1 sin Sambueza. Sí, goleó 4-1 al Atlas, es un buen comienzo para el Toluca, que por supuesto, bueno, es el equipo de casa, estamos en la capital mexiquense. Ojalá que al Toluca le vaya bien, tendrá partidos importantes, por supuesto, todos son importantes, pero vendrán mayores retos y habrá que ver cómo se desenvuelve. Ojalá que sea un buen preludio, un buen comienzo, pero bueno, que toda la temporada sea así. Y es que ganar 3 puntos ya representa más del 10% de lo que necesita para calificar en un solo partido. Fíjense, es un buen dato, ¿no? Ojalá que siga con triunfos el Toluca. Vamos a seguir de todos modos de cerca este tema y por lo pronto nos vamos a tocar. Así es. Buenas tardes y ojalá nos pueda seguir en otro programa.